Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos del episodio 10 de Cutie Pie. El director de la serie antes había mencionado que los episodios 10 y 11 están llenos de drama, así que posiblemente vamos a ver sufrir mucho a Kua, pues él malentiende las intenciones de Liam cuando se entera que ahora su familia no tiene ninguna propiedad y todo está a nombre de Liam. El episodio que veremos este sábado seguro estará lleno de tensión y hablaremos de eso en este video, pero antes de comenzar quiero invitarlos a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Ahora sí, comencemos. El episodio anterior terminó en la escena donde Kua encuentra una tabla de registros que indican que todas las propiedades de su familia ahora están a nombre de Liam. En el libro se especifica que Liam es dueño de todas esas propiedades desde hace 2 años. Kua se entera de que ahora su familia ya no tiene nada en Tailandia, incluyendo la mansión Kirati. Kua se llena de dudas y preguntas sobre qué quiere hacer, pero entra en pánico, así que coloca todo en su lugar y sale de la oficina de Liam. Algo importante que aclarar sobre el libro es que Kua está seguro que Liam no está comprometido con él por conveniencia, ya que en los papeles que encontró en la oficina de Liam dice que Liam es dueño de esas propiedades desde hace 2 años. Entonces no tendría sentido que Liam siga con Kua si lo que él quería eran las propiedades. Sin embargo, en la serie podría ser diferente. Kua podría pensar que Liam está comprometido con él por avaricia para poder apoderarse de las propiedades de los Kirati. Obviamente pasaría esto para ponerle más drama a la serie. Además, Kua tiene miedo de preguntarle a Liam porque tiene miedo de escuchar una respuesta que no quiere oír. En los avances del próximo episodio escuchamos que Kua le pregunta a Liam, «Gia, ¿de verdad quieres casarte conmigo?» Y Liam le responde, «Ya te he dicho muchas veces que te amo». En el libro, Kua le hace la misma pregunta a Liam, ya que no entiende por qué Liam querría casarse con él, ya que ahora su familia no tiene nada. Para Kua, quien ama a Liam desde niño, siempre pensó que su ventaja era ser descendiente de una vieja familia que tiene fama en la sociedad. Su madre es una dama de la alta sociedad y su padre un diplomático. Pero todo eso era solamente un caparazón exterior. Si quitas esas cosas, Kua piensa que no es nada en absoluto. Pero Liam le dice a Kua que lo ama sinceramente y que se siente feliz con él, ya que Kua es su persona especial. Incluso Liam le dice a Kua que podían registrar su matrimonio ahora mismo para que no tenga dudas de su amor por él. Pero a pesar de que Kua está feliz al escuchar las palabras de Liam, también siente miedo de no saber cómo asimilar lo que hasta ahora conoce. Por primera vez, Kua tiene miedo del futuro e incluso se pregunta si todo lo que escuchó y le explicaron es de verdad o una mentira. Creo que es en esta parte donde Kua quiere alejarse de Liam, ya que en los avances del próximo episodio vemos cómo Kua trata de evitar a Liam, incluso va a su habitación a dormir solo, aunque de igual forma no puede dormir bien y se despierta por momentos. Creo que el problema principal que abordarán en la serie es la duda que tiene Kua, que es las cosas que ha hecho Liam hasta ahora, ¿las ha hecho por amor o por lástima? Creo que ese sería el conflicto principal de Kua, ya que en los avances del próximo episodio vemos a Kua llorando y preguntándose si es cierto que Liam lo ame. Ahora, la duda que deben tener ustedes es cómo se reconcilian y la respuesta es la siguiente. Ellos se reconcilian cuando Kua le cuenta a Liam que se enteró de toda la verdad sobre su familia. Entonces, Liam le explica todo y se aclaran los malentendidos. Antes de que Kua le dijera algo a Liam, las emociones de Kua son extrañas, ya que, a pesar de todo, por más que imagine todo tipo de pensamientos malos en contra de Liam, lo cierto es que nunca dejará de amarlo, entonces solo quiere abrazarlo sin decir nada.
En la serie no sé si aborden las emociones de Kua de la misma forma, ya que parece que Kua no quiere ni siquiera acercarse a Lian. Hay unas fotos que parecen del próximo episodio porque Kua está usando el mismo pijama y en esa escena Lian toma de las manos a Kua y se acerca a él. Ahí podemos ver que Kua lo observa con dudas. Espero que en esa escena puedan aclarar el malentendido, ya que eso sucede en el libro. Lian le explica a Kua que él nunca intentaría nada malo en contra de la familia Kirati, ya que si eso sucediera, entonces Lian perdería para siempre a Kua. Luego, Lian le dice a Kua que su familia ya lo sabe todo y que no tiene de qué preocuparse. Además, Kua le pregunta a Lian si lo que hizo fue por amor o lástima. Entonces, Lian lo besa y lo abraza. Incluso le dice que está loco de amor por Kua. Luego de aclarar el malentendido, vuelven a dormir juntos esa noche. Algo que me gusta de la serie es que ambos hablan con sinceridad y se expresan su amor en palabras antes de tener un acercamiento íntimo, y eso es exactamente lo que me gusta del libro también. Estoy muy feliz de que la serie haya plasmado toda la esencia del libro. Posiblemente la serie sea un poco más dramática que el libro, ya que todavía quedan 2 episodios, aunque también nos falta la historia de Tio y Hye-ji, y también de Noir y Sin. En el caso de Hye-ji y Tio, quien debe hablar primero con la verdad es Hye-ji, ya que Tio ya no soporta tanta indiferencia en este punto. Espero que en el próximo episodio por fin Hye-ji diga algo y puedan empezar a resolverse el malentendido. Hay unas fotos de los próximos episodios donde ambos están a punto de besarse. Creo que en ese momento podremos ver su primera vez, espero que sí, y por otro lado también nos falta ver cómo evoluciona la relación de Sin y Noir, pues seguramente han notado que Noir todavía está pensando en Kua. No es fácil que una persona te deje de gustar tan rápido, así que entiendo los sentimientos de confusión de Noir. Sin embargo, Noir ya sabe que Kua tiene un compromiso con alguien más, y no creo que deba seguir con esa idea de interferir en la relación de Kua y Lian. Noir está confundido porque también le está empezando a gustar Sin, pero antes de acercarse a Sin, creo que primero debería resolver sus sentimientos por Kua. Bueno amigos, eso sería todo por este video. En los próximos días estaré subiendo los episodios especiales que faltan del libro. Espero que les haya gustado este video. Comenta tus teorías del próximo episodio. Nos vemos la próxima. Bye bye.